Soy José Luis Terán Soto. Hoy vamos a tratar de resolver este ejercicio de circuitos. Como podemos ver, este circuito ya tiene definida varias partes suyas. Tenemos las resistencias con sus respectivos valores, sus nodos, en este caso A, B y C, que esta línea cuenta como todo mi C. Y lo que necesitamos encontrar de este ejercicio es la intensidad y el voltaje. ¿Cómo hacemos eso? Primero nos tenemos que enfocar en la intensidad. Esto se puede hacer fácilmente pensando cómo es que fluye la corriente. Podemos pensar que la corriente fluye de manera como si fuera un canal de agua. Empieza desde aquí, que sería la fuente de voltajes, pasa por este canal hasta que llega a esta división. Aquí no hace mucha diferencia, ya que sabemos que nuestras resistencias tienen el mismo valor, por lo que podemos pasar aquí. Pero lo más importante a saber de la corriente es que todo lo que entra tiene que salir igual. ¿Y cómo comprobamos eso? Sencillo, utilizamos este método. Bueno, no método, sino más bien convertir el circuito en otra forma, ya que es posible hacer eso debido a que estas dos resistencias están en paralelo. Ahora, ¿cómo sacamos la respuesta? Bueno, es sencillo. Tenemos estos nodos en serie. Tenemos de A a B y de B a C, y tenemos la resistencia entre A y B, que es un valor de 1 ohm. Pero ¿cómo sacamos esto? Aplicamos el inverso de la suma de los inversos. Sacamos 1 sobre 1 sobre 2 más 1 sobre 2. ¿Por qué 1 sobre 2 más 1 sobre 2? Porque estos dos son el valor de las resistencias donde sacamos estos datos. Son las resistencias en paralelo. Volviendo a la tercera figura, esto nos da un valor total de 1 sobre 1, que nos da 1 ohm. Ya tenemos la resistencia entre B a C. Y podemos, como lo hicimos aquí a este circuito, podemos hacerlo otra vez, ya que estos nodos están en serie. Podemos hacer que nos salga así. Sumamos las resistencias y nos da el valor de 2 ohm. Pero como podrán ver, como están en serie, ahora está A hasta C. Ahora, ¿cómo sacamos la intensidad? Es muy sencillo. Se aplica la ley de Ohm. Tenemos intensidad es igual a el voltaje. En este caso sería del nodo A al nodo C. Y entre la resistencia. Pero nos hace falta el voltaje. ¿Cómo sacamos esto? Sencillo. La intensidad es como la corriente. Aquí tenemos 10 voltajes de corriente que no cambia en este circuito. Sí, permanece igual. Lo que podemos deducir es que es 10 voltaje sobre 2 ohms. Perdón por la cámara, 2 ohm. Esto nos da un total de 5 amperes. Ya tenemos la intensidad, pero no cualquier intensidad. Tenemos intensidad total. De aquí nos regresamos de vuelta al circuito anterior, donde tenemos que encontrar el voltaje de A a B y de B a C. ¿Cómo hacemos eso? Se preguntan. Fácil. Lo que hacemos es sacar la fórmula que nos permita encontrar el voltaje.
En este caso, la fórmula para encontrar el voltaje de B a A es la I por la resistencia. ¿Cuáles son estos datos? Sencillo. I son nuestros 5 amperes por nuestra resistencia. ¿Y cuál es nuestra resistencia? 1 ohm. Esto nos da un valor total de 5 voltios. Muy bien, ya tenemos el voltaje de A a B. Nos hace falta de B a C. Aplicamos la fórmula que acabamos de hacer para A a B, para B, C. I por resistencia es igual a 5 amperes por 1 ohm. Esto nos da 5 voltios. Y ya tenemos el valor del voltaje de A a B y de B a C, pero nos hace falta el voltaje de C a A. ¿Y cómo calculamos eso? Pues es sencillo. El voltaje de C a A va en contra de la corriente que tenemos. ¿Cómo es eso? Porque la corriente, piénsenlo otra vez como un canal de agua, fluye normalmente por todo este circuito, llega hasta acá y empieza hasta acá. Pero lo que hace C es ir en contra de la corriente, va de C hasta A. Por lo que podemos asumir que el voltaje de C a A es 10 menos 10. Pero podemos basarnos aún más usando la ley de Kirchhoff, ya que la ley de Kirchhoff establece que B a A más B, el voltaje de B a C, más el voltaje de C a A, tiene que darme 0. Tenemos que el valor de A a B y de B a C es 5 más 5 es igual a 10, pero nos hace falta BCA. Y podemos asumir, y como asumimos que puede ser menos 10, 10 menos 10 es igual a 0. Y con eso podemos decir que el voltaje de CAA es menos 10 volt, es de menos 10. Ahora regresamos a la primer figura. ¿Por qué regresamos aquí? Porque todavía nos hace falta encontrar la intensidad que pasa por estos dos caminos. Porque la intensidad no queda igual. Entra por aquí, pero se tiene que dividir para recorrer estos dos caminos. Como podemos ver aquí, la intensidad total entra, se divide en los dos canales y sale como entró. En este caso, nuestra intensidad total son 5 amperes que entran y que salen. Ok. ¿Cómo calculamos la CIS? Como lo habíamos hecho anteriormente. Tenemos I1 es igual a B el voltaje de B a C sobre resistencia. Este valor es 5 voltios sobre 2 ohms, lo que nos da un valor de 2.5 amperes, o si quieres hacerlo diferente, 5 medios de A. Y también nos hace falta el segundo I, la segunda intensidad, perdón. El voltaje de B a C sobre la resistencia. Como podemos ver, la resistencia son los 2 ohm
nos regresamos aquí, nos da 2 ohms, 5 voltios sobre los 2 ohms, nos da 2.5 amperes o 5 medios de amperes. Y justo así ya encontramos la intensidad que entra y que sale y la intensidad que se recorre durante estos dos campos. También hemos encontrado los voltajes con sus respectivos valores. Y con esto acabamos el primer ejercicio. Muchas gracias por prestarme su atención, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.